Padre, damos muchas gracias porque tú estás acá. Gracias, Señor, porque nos permites estar esta mañana celebrando con gozo una reunión más, donde queremos aprender de ti, donde queremos cada día estar más cerca de ti, Señor, cada día ser más como tú, estar en esa carrera, estar, Señor, caminando contigo, estar aprendiendo de ti, oh gran maestro, maestro bueno, estar aprendiendo de ti. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que tu palabra nos santifique, que nos purifique, Señor, que nos prepare para lo que tú tienes por delante para nosotros, que nos lleve siempre a reflejarte, Padre bendito. Te pido por este momento para que tú seas quien hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a decir rápidamente el tema de esta mañana. Traigo para compartirles y es Pentecostés, una promesa cumplida. Pentecostés, porque sí, Pentecostés no es una denominación religiosa, no es un grupo de creyentes específicos. Pentecostés es una fiesta. Pentecostés es una fiesta que se celebra desde hace miles de años y que tiene un gran significado, no solo para los judíos, sino en la actualidad para los cristianos. Esta palabra aparece por primera vez en el segundo tratado de que el doctor Lucas escribe a Teófilo, en lo que ahora conocemos como Hechos de los Apóstoles. Jesús les dijo a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre. Y eso está en Hechos 1, del versículo 4 al 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén, esperando el día de Pentecostés, pero cuando uno ve que se quedan esperando el día del Pentecostés, es necesario detenerse y preguntarse, ¿por qué si Jesús les dijo que esperasen la promesa, ellos decidieron esperar hasta el día de Pentecostés? ¿Por qué si Jesús les dijo que había una promesa que se había de cumplir, ellos deciden esperar esa promesa ese día? ¿Por qué ese día? Porque para ellos tenía un significado. Bueno, la palabra Pentecostés viene del latín, que en español significa 50 directamente. Además es una fiesta judía que obtiene su nombre por los 50 días que hay entre diferencia entre la presentación de los primeros frutos y la presentación de los primeros panes. Es una fecha con fiesta agrícola realmente, conocida también como la fiesta de las cosechas, pero llamada en hebreo Shavuot, lo cual significa algo así como las fiestas de las semanas, porque contaban las semanas, contaban los días. Esta fiesta se encuentra como un eslabón, y esto es importante para el desarrollo de toda la prédica. Esta fiesta se encuentra como un eslabón de unión entre las fiestas de la primavera y las 3 fiestas del otoño, las fiestas que van a venir después de esta fiesta. Esta es una fiesta muy importante y obligatoria para el pueblo, pues esta celebración agrícola en la que se expresa gratitud a Dios por la cosecha del trigo y la cebada. Para el pueblo judío esto era sumamente importante. El Shavuot era como ellos lo llamaban. En latín, como lo escribió Lucas, Pentecostés. Y hoy en día creo necesario que sepamos qué es eso para que no llamemos Pentecostés o pentecostales a cierto grupo de hermanos en la fe, creyendo o no entendiendo el significado de eso. Porque en nuestros corazones debe de arder lo que ardió ese día en Pentecostés también. Así que hoy quiero que comencemos a ver el Pentecostés no solo como un hecho histórico en la Biblia o como una denominación religiosa, sino como una promesa cumplida de Dios para nosotros. Por eso el tema es Pentecostés, una promesa cumplida. Y el primer punto es desde el recordatorio. Y es que en el capítulo 2 de Hechos vemos que los apóstoles y los seguidores de Jesús, eran muchas personas, no solo los 12 que estaban ahí, eran muchas personas las que estaban reunidos esperando ese día. Lucas dice en el capítulo 2 de Hechos, en el primer versículo, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes
juntos. Cuando llegó, pasamos del hecho de que Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que el Padre les dé la promesa, hasta llegar al punto de que cuando llegó ese día que estaban esperando, cuando iba a llegar la promesa, cuando llegó ese día de Pentecostés, cuando llegó, estaban todos unánimes juntos. Ellos, claro, como judíos, entendían el trasfondo de la celebración del día del Pentecostés. Pues según los comentaristas bíblicos, Pentecostés no solo era una celebración del pueblo en agradecimiento a Dios por las cosechas, sino era para ellos la celebración de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. No solo representaba las cosechas, la celebración agrícola, sino que el pueblo le había denominado a ese día la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Winkler, un comentarista, escribe que según la tradición, pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto y la recepción de los mandamientos en el Sinaí. Pasaron 50 días, ese es un aproximado. Y es por eso que ellos celebran esos 50 días de espera después de las fiestas, de las Pascuas, del primer fruto, hasta la fiesta de la cosecha. Ahora bien, pasen adelante, jóvenes, bienvenidos. Los libros del Antiguo Testamento se refieren con frecuencia a los ritos cananeos de la fertilidad, pero los rechazan como contrarios a la personalidad de Jehová, o de cómo se debería describir Yahvé, o el yo soy. Los libros del Antiguo Testamento se refieren a esas fiestas cananeas como algo contrario, pero el calendario de las grandes fiestas judías procedía básicamente de Canaán. Los israelitas modificaron muy pronto el significado de aquellas fiestas. El calendario de fiestas agrícolas era el mismo, la tierra era el mismo, pero ellos que tomaron posesión de la tierra no podían estar celebrando las fiestas bajo el mismo significado. Por eso ellos buscaban darle significado. Algunos por mandatos de Dios, como el del cordero, con el dintel manchado de sangre, y otras como Pentecostés, una celebración donde se representa el paso de Egipto hasta la entrega de la ley de Dios, el pacto de Dios con un pueblo que se iba a convertir en nación después del paso de Egipto, del desierto. Así que la modificación consistió esencialmente en eliminar su vínculo con los ritos de la fertilidad para convertirla en el recuerdo o en la amnesis de acontecimientos históricos bien definidos. Israel, bajo mandato divino, decidió conservarlas como tales y expresar de este modo su reconocimiento a Dios como creador y dador de todos los bienes de la naturaleza. Vemos en este primer punto que Israel tiene un recordatorio claro. A Israel es necesario celebrar esas fiestas porque es un mandato divino del Señor. Está en la ley, desde el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, se lo repite constantemente. Estas fiestas son sagradas hacia mí. Pero claro, ellos no pueden agarrar esas fiestas que son conforme a los tiempos de cosecha de la tierra de Canaán con las mismas celebraciones que los cananeos hacían. Sino que ellos deben de darle un sentido de importancia a lo que Dios hace con ellos en todo momento. Por eso es necesario que ellos estén en constante recordatorio de lo que Dios hizo. No solo se agradecía a Dios por las cosechas de los frutos, sino que se recordaba que Dios a ese pueblo lo estaba convirtiendo en nación por medio de la entrega de la ley. Una ley santa, perfecta. Una ley que refleja el carácter de Dios. Una ley que volvía a un pueblo, una nación, bajo un soberano que les dictaba qué hacer. Dios dijo en Levítico 23,
en el versículo 2 dijo, habla a los hijos de Israel, esto se lo dijo a Moisés, y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza a dictarle las fiestas que el pueblo debía celebrar. Santas convocaciones. Esto no es las convocaciones que Canaán hace, no. Estas son santas convocaciones. Fiestas solemnes a Jehová. Recordar que Jehová es uno. Ese era el mandamiento al pueblo. Jehová, nuestro Dios, uno es. Jehová, nuestro Dios, uno es. Y estas fiestas recuerdan eso. Y son fiestas solemnes, dedicadas. En el versículo 15 vemos la institución de esta fiesta, donde les dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Justamente 50 días. Pentecostés. Luego en el 21, después de dictarles qué es lo que debían de sacrificar ese día y ofrecer, dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Santa convocación, un recuerdo perpetuo por generaciones. Pentecostés es una promesa cumplida, es un recuerdo perpetuo para todos aquellos que deciden creer en Jesucristo ahora. Es un recordatorio constante de lo que Él ha hecho por nosotros. Esa santa convocación era para que el pueblo reunido, así como está ahora acá, recuerde lo que Dios ha hecho. Y ese día en específico, recordar que Dios había entregado al pueblo su ley. Una ley preciosa. Y es que estas fiestas tenían un gran sello de lo que había sido una gran provisión de Dios desde la Pascua, día de las primicias y el día de las cosechas. Pentecostés, como bien dice Hoft, otro comentarista, así como la Pascua le recordaba a Israel que Dios era su redentor, de igual manera la fiesta de la semana le recordaba que Jehová era también su sustentador, el dador de toda buena dádiva. Esos motivos eran los que daban significado a esa hermosa fiesta. Por medio de la entrega de su ley, el pueblo estaba siendo preparado para ser una nación santa bajo la voluntad de su soberano Dios, y eso era lo que celebraban. Más allá de una buena dádiva de Dios, por medio de los frutos, estaba el recordatorio de que Dios dio su ley, ley santa, para que el pueblo, cuando llegara a ser nación, tuviera la guía de cómo tenían que caminar y tener así el favor de Dios. Una total teocracia. Un Dios soberano que mandaba, con una ley que regía a un pueblo. Eso era lo que se celebraba en Pentecostés. No solo eran los frutos y las cosechas, sino la entrega de una ley. Pero el pueblo falló a la ley de Dios. Como todos nosotros fallamos, dijo Pablo. Como todos nosotros fallamos, el pueblo falló a la ley de Dios. Entonces, Dios promete algo maravilloso. Algo que iba a cambiar el rumbo de todo lo que conocían y temían a Dios. Es ahí donde entra la promesa. Y como segundo punto, Pentecostés es una promesa cumplida con el pacto. Con el pacto. Lo que terminó siendo una fiesta para los creyentes del Dios verdadero, una celebración que tiene inicio como una fiesta agrícola, pero que busca celebrar la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí, siendo una representación del pacto de Dios con su pueblo, terminó siendo la entrega del nuevo pacto de Dios con su ahora pueblo, que son todos los que creen en Jesús como el Mesías prometido. Jesús, quien se entregó a sí mismo en la celebración de la Pascua, en representación del Cordero inmolado, que es lo que representaba la Pascua, aquella liberación del pueblo del ángel de la muerte, por medio de la sangre del Cordero manchando sus puertas. Jesús se decide entregar en esas fechas, representando que Él era el Cordero. Luego viene la celebración de las primicias, el primer fruto,
y es lo que representa la resurrección de Cristo, y luego vienen las cosechas, que es Pentecostés. Porque Jesús, quien se entregó a sí mismo en estas fechas, Pablo lo entendió así, pero en 1 Corintios 15:20, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, dice Pablo. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Jesús, su entrega total, no es algo que salió de la nada, no es algo imprevisto. A Dios no hay algo que se le salga de las manos. Para Dios no hay imprevistos, para Dios no hay casualidades, para Dios no hay cosa que se me va por aquí y medio lo agarro para ver si... No, Dios no improvisa. Dios tiene todo preparado. Y cuando nosotros leemos la Santa Escritura nos damos cuenta que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a acontecer cuando el Mesías, el prometido, viniera a habitar entre nosotros. Jesús está siendo parte de esas fiestas con el verdadero significado. Jesús se entrega como el verdadero cordero inmolado, sin mancha, perfecto, como la sangre derramada, para que el ángel de la muerte no toque a aquellos que están cubiertos por ellos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene victoria porque el Cordero derramó su sangre en esa cruz para que ustedes y yo podamos ser bañadas en ello y el ángel de la muerte no tenga potestad sobre nosotros. La muerte ya no tiene potestad sobre ustedes, iglesia. Ya no. Y a Dios no se le escapa. Dios le estaba dando ese significado a las fiestas. Son fiestas judías con un significado para la iglesia. Fiestas que Dios dictó hace miles y miles de años a un pueblo que parecía vagar nómada en un desierto, que luego, convirtiéndose en nación, los tenían presentes, que luego, conquistados bajo imperio romano, los seguían celebrando. Dios decide dar el cumplimiento por medio de ese sacrificio. Luego vemos la resurrección. Como lo dijo Pablo, el primer fruto de la cosecha ha sido el primero en resucitar. Jesús, el Cristo, no solo murió como cordero inmolado en esa cruz, sino que su resurrección representa el primer fruto, el primero en resucitar. Y la promesa es que si Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y esa es la línea de las fiestas. Esa es la línea de las fiestas. Por eso que cuando Jesús resucita y está junto a sus discípulos, les dice, esperen la promesa. Porque Pentecostés apuntaba a una promesa. Y era el hecho de que un pueblo iba a ser una nación por medio de la ley. Y ahora Dios, el Padre, les tenía una promesa mejor. Y era entregar el Espíritu Santo, quien es el cumplimiento del nuevo pacto, como bien lo escribió Jeremías, en Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Ponga atención a lo que el Señor hará. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones y la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La ley de piedra había sido rota. La ley escrita en piedra había sido rota. Y Dios promete algo. Esa ley que fue rota, la voy a escribir, la voy a poner dentro de ustedes. Es una promesa, poner la ley perfecta y santa de Dios dentro de nosotros, en nuestros corazones. Este pacto prometido vino el día de Pentecostés a los discípulos
a los discípulos. Jesús lo tenía claro. Dios estaba cumpliendo las promesas y entregando el verdadero significado a cada una de las fiestas. Por eso la instrucción de cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse a Jerusalén, sino que les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, la cual yo ya les hablé. ¿Pero qué les hablaba Jesús? ¿De qué promesa les había hablado Jesús? Les decía en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Por qué Él les enseñará las cosas? Porque Él las guardará dentro de sus corazones. Dentro de todos aquellos que han decidido creer en Jesucristo, hay ley perfecta de Dios. Hay algo que incomoda, porque está escrita dentro de nosotros, señalada como un nuevo pacto, una ley santa en todo momento, que ahora está escrita y que nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho y ha hecho con nosotros. El Espíritu Santo hace eso, enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús ha hecho. Todo aquel que cree en Jesús y es lleno del Espíritu Santo comienza a vivir una vida en la cual el Espíritu Santo lo va perfeccionando a tal punto que usted y yo ya no nos veamos nosotros, sino que se vea Cristo en nosotros. Y eso era lo que Pablo decía. Eso era lo que Pablo le insistía a las iglesias que él sembraba. Eso era lo que Pablo les pasaba recordando a esas iglesias. Que nosotros debemos de reflejar a Cristo. Este cuerpo ya no tiene sentido, dice Pablo. Este cuerpo no tiene sentido. Lo que yo hice en mi vida pasada ya no tiene sentido. Ya nada tiene sentido sin Jesús. Ya nada tiene sentido sin Él. Porque hay algo dentro mío que me está perfeccionando constantemente para que yo lo refleje a Él. Para que yo lo refleje a Él en el hogar. Para que yo lo refleje a Él en mi trabajo, en mi negocio, con mis jefes, con mis empleados, para que yo lo refleje a Él con aquel que me vendió un chicle en la calle o me limpió el parabrisas del carro, para que yo lo refleje a Él con todas personas, porque el fin es que ustedes y yo proclamemos lo que Él ha hecho con nosotros. Hermanos, el pacto, el nuevo pacto, está escrito en sus corazones bajo un propósito, y es que ustedes reflejen la vida del Maestro. Es que nosotros reflejemos la vida del santo, del ungido, del Mesías. Y no porque nosotros seamos algo. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Si no los escogí por buenos ni bonitos, dijo Dios. Los escogí porque eran lo peor. Y ahora ha decidido poner parte de su ley completa en nosotros, en sus corazones. Porque Dios ha cambiado corazones de piedra a corazones de sangre, carne. Laten bajo un mismo anhelo. Corazones que laten bajo un mismo anhelo. Que van tomando aquel pulso de la eternidad, dice una canción que a mí tanto me gusta, la alabanza a Cristo. El pulso de la eternidad. Porque este espíritu que habita ahora en nosotros ya no nos señala a lo temporal. Nos señala a lo eterno. La carne cada vez va a peor, pero el Espíritu vivifica el alma. El Espíritu que Dios ha decidido entregarle a usted por nombre y apellido, si quiere ponerle, así como usted y yo somos, Dios ha decidido poner ese Espíritu para que usted comience a tomar ese pulso de la eternidad y comience a vivir como Él quiere que vivamos. Como último punto, Pentecostés es una promesa cumplida y válganme esta redundancia.
en el cumplimiento. Una promesa cumplida en el cumplimiento, en ese día especial. Porque es eso lo que Pedro dice cuando está terminando el sermón que dio luego de haber sido lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 2, del 36 al 40. Los apóstoles, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar muchos idiomas, muchas lenguas, de muchas naciones. Las demás personas estaban confundidas, diciendo que incluso estaban llenas de mosto, estaban ebrios. Y Pedro, como aquel discípulo impulsivo que lo hemos conocido por medio de la lectura de los evangelios, se para y da un sermón magnífico, un sermón significativo, un sermón conmovedor. Una persona del vulgo, una persona no estudiada, un pescador simple, lleno del Espíritu Santo, se levanta en una congregación de miles de personas y da un sermón magnífico, el cual termina diciendo del versículo 36 al 40, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Para vosotros es la promesa. Y no se lo dijo a un pueblo judío. Dice Lucas, dice en el versículo 9, que estaban partos, medos, elamitas y los que habitábamos, dice Lucas, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en el Frigia, en el Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pedro no dice, la promesa es para ustedes judíos. Pedro dice, para todos los que deciden creer, arrepentirse y bautizarse, la promesa es para ustedes. El cumplimiento de la promesa es para los que deciden creer, arrepentirse y bautizarse en el único nombre que vale la pena. En aquel que fue crucificado, dice Pedro, que ustedes crucificaron, dice Pedro, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor de señores, Rey de reyes, un nazareno, un carpintero, que es Señor y Cristo, Rey de reyes. Para ustedes es la promesa, para nosotros es la promesa. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, yo te puedo decir que lo mejor que puedes hacer es arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo, porque para vos es la promesa también. Para nosotros es la promesa. La promesa es que el nuevo pacto está en nuestros corazones, sellándonos, apartándonos, santificándonos. La promesa es para los que han decidido creer. Esta fiesta, con gran significado para el pueblo de Israel, ahora tiene un gran significado al nuevo pueblo, la iglesia. Pentecostés nació como una fiesta para un pueblo de israelitas y ahora es una fiesta para lo que es el pueblo de Dios, la iglesia. La fiesta se asoció a cuando se dio la ley, otra de las grandes provisiones de Dios para su pueblo.
Pero los cristianos la asociaron con una tercera dádiva, la dádiva del Espíritu Santo para la iglesia. Lo que vieron y escucharon les llevó a confiar en que Dios había enviado la promesa y con valor renovado salieron a la multitud y predicaron a Jesús como Señor y Cristo. La cosecha espiritual que recogieron aquel día fue sobrecogedora y se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Una predicación de un hombre pescador hablando de un hombre carpintero hizo que en aquel día se arrepintieran, se bautizasen más de 1,000 personas. Porque se estaba diciendo que Jesús, el único y soberano Señor, que se había entregado en crucifixión, en muerte de cruz, por nuestros pecados, y había sido resucitado como muestra de los primeros frutos, ahora se estaba entregando como promesa en nuestros corazones con un nuevo pacto. En Espíritu Santo hacia nosotros. Esta sección se termina con el pensamiento de que la iglesia naciente en el día del Pentecostés, con el Espíritu Santo, sigue creciendo hasta hoy día. Tanto judíos como gentiles, sin importar denominación, raza, cultura, idioma, sino solo bajo una misma fe, que Cristo Jesús es el Rey y Señor de todo y en todos. Es natural que los seguidores de Cristo consideren Pentecostés como el cumpleaños de la iglesia. Se puede decir en un sentido muy real que el Pentecostés cristiano aún no termina. Donde quiera que se predique el mismo evangelio predicado por Pedro, el mismo Espíritu está presente para tocar los corazones de los oyentes y para bautizarlos en un solo cuerpo de creyentes, la iglesia del Dios viviente. Este Pentecostés cristiano es profético, así como esta era la fiesta de las primicias, así también los creyentes son las arras o las prendas de la gran cosecha, de toda la cosecha, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Así como se celebraba esa cosecha, así como se celebraba que Dios había cumplido sus promesas por medio de las cosechas, así ahora ustedes y yo somos la cosecha, que sigue siendo transformada por medio de mensajes llenos del Espíritu, como lo fue en aquel momento por Pedro hacia la iglesia. Y sí, esta fiesta está siendo una fiesta que lleva más de 2,000 años celebrándose y cambiando vidas. Una celebración que está constantemente festejándose la venida del Espíritu en cumplimiento de la promesa para dar el nuevo pacto. Porque todos aquellos que están creyendo en este momento, el Espíritu Santo está llegando a ellos. Porque si usted que está acá no está seguro de tener el Espíritu Santo, pero cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo viene sobre usted. Un pacto que demanda el anuncio a toda persona. Porque eso es lo que trajo ese nuevo pacto. El nuevo pacto no se lo dio a los apóstoles como una promesa solo para que se la guardaran a ellos. No le dio esas lenguas como fuego para que ellos se las quedaran. Se las dio para que proclamaran a todas las personas que estaban ahí. Un anuncio que cada vez agrega más y más a lo que ahora es la iglesia, pueblo y cuerpo de Cristo. Pentecostés es una fiesta, un pacto, una vida y es todo nuevo. Todo nuevo. El Espíritu Santo desciende a nuestros corazones trayendo el cumplimiento de la promesa, no para que nos lo guardemos, sino que para que con poder testifiquemos de lo que Dios hace. Y eso se nos va a ser demandado.
Bien decía el pastor acá, no hemos llegado a la meta porque no hemos trabajado, iglesia. El Espíritu Santo que Dios le ha prometido y que ha depositado en sus corazones no es para que usted y yo no lo guardemos. No es para que nosotros no lo guardemos. No. No es para que pongas ahí en tus redes sociales que sos cristiano. No es para que pongas un versículo en tu casa. Es para que vayas. Es para que vayamos todos y trabajemos y compartamos y anunciemos el mensaje. No es para que se lo guarden. Qué tristeza hubiera sido que aquellos hombres llenos del Espíritu Santo en Pentecostés se lo hubieran guardado para ellos. Pero no, Pedro con valentía se levanta y predica para que los demás, no importando quiénes, se arrepintiesen, eran bautizados y llenos del Espíritu Santo. Juan, el apóstol Juan, escribe en su primera carta diciendo, no podemos parar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Iglesia, nosotros no deberíamos de parar de hablar lo que han visto que Dios hace con ustedes, lo que han oído que Dios hace por la eternidad, lo que han palpado sus manos. No debemos de parar de hablar eso. Porque aquellos santos hombres de Dios no pararon de hablar. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, aquellos que eran pescadores, aquellos que eran hombres del vulgo, personas que nadie daba un peso por ellos, decidieron entregar sus vidas para compartir el mensaje. Porque ellos entendieron que esta promesa no era solo para ellos, era para todos. Y así lo dijo Pedro. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. ¿A quienes Dios ha llamado? Dios te ha llamado, para vos es la promesa. Si el Señor los ha llamado, iglesia, si el Señor nos ha tomado como buenos siervos y nos ha decidido llamar, para nosotros es la promesa. Como conclusión quiero decir, sin saber el nivel de esta fiesta, de lo que iba a llegar a ser, el pueblo decide dedicar el día de las cosechas al simbolismo del día de la entrega de la ley en el Sinaí. Dios, que sin duda lo tenía planificado, les entrega ese día la ley, pero esta vez en sus corazones, firmando así el nuevo pacto. Con el Espíritu Santo de Dios que viene a través el don de Dios y da entrada a una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor terminó de dar el sentido original a cada fiesta que el pueblo tenía para celebrar al Altísimo Dios, que era su proveedor de todo y que se proveyó a sí mismo. Hoy la iglesia del Dios vivo debe ser la ofrenda y sacrificio a Él en obediencia a su mandato de compartir la buena noticia con el pobre, con el extranjero, con todos, que también para ellos es el fruto y la cosecha, porque para vosotros es la promesa. El Señor sigue poniendo su ley en los corazones de aquellos que deciden creer en el mensaje que Pedro predicó en aquel día inicial, que es Jesús, el Mesías prometido de Dios para salvación y reconciliación de los hombres hacia Dios por medio del reconocimiento de su señorío, para llegar con un corazón arrepentido. Con gozo se sigue celebrando la promesa cumplida de Dios. Pentecostés, una promesa cumplida de Dios. Iglesia, para nosotros es la promesa, pero no para que se la guarden, para que se la guarden, para que no la guardemos, para que testifiquemos que Jesús es el Cristo, el Rey, el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestros corazones. Estos corazones duros de piedra, que convertiste en corazones de carne que ahora laten bajo un mismo sentir.
ahora laten bajo un mismo señorío de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para entregarnos tu promesa. Gracias, Señor, porque ahora somos parte de ti. Somos partícipes de esto, Señor, de esto tan grande, de este reino inconmovible. Somos partícipes de la eternidad para gozo y alabanza al único Dios. Gracias. Gracias, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos hemos guardado esto solo para nosotros, cuando es todo lo contrario. Esto es para que proclamemos que tú eres Dios en todo lugar. Señor, perdónanos como iglesia y haznos trabajar para tu gloria. Si hay alguno acá que quiera entregar su vida entera al Señor, que quiera dedicar su vida a Dios, que ha entendido que no es necesario cumplir ritos, sino creer y arrepentirse para tener la promesa en ustedes, la invitación es abierta. Si hay alguno que quisiera arrepentirse porque sabe y reconoce que no ha estado viviendo bien, la invitación es ahora. No necesariamente pasando adelante, quisiera hacerlo bien, pero si no, desde ahí donde está, y es que Dios nos escucha, podamos decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no he estado viviendo como debo de vivir. Perdóname porque esa promesa del Espíritu Santo no la he estado administrando como debo. No he estado anunciando tu mensaje como se me es demandado por medio del cumplimiento de la promesa. Señor, perdónanos. Llénanos de tu Espíritu para que con valor, con poder, podamos ir a predicar tu mensaje a todo lugar. En Cristo Jesús.